Muy bien, muchas gracias. Bueno, en ese sentido, lo que estamos buscando con este curso es que todos los participantes desarrollen dos cosas. Lo primero, las habilidades de enseñanza para un aprendizaje autónomo, y la otra, que ellos mismos reconozcan sus particularidades, características, condiciones para desarrollar hacia sí mismos su aprendizaje autónomo. Sé que en la especialización hay mucha gente que es psicóloga, que es abogada, que es ingeniero, que es arquitecto, que es pedagogo, que hay abogados, economistas, ingenieros. Hay una multidisciplinaridad bastante enriquecedora de este curso y eso precisamente le da más vitalidad. ¿Por qué? Porque el aprendizaje autónomo lo desarrolla todo ser humano, desde cualquier ámbito profesional, o desde cualquier ámbito de la vida académica o desde cualquier ámbito de la vida mmm, diaria. Entonces, en ese sentido, nos interesa que ustedes, en el momento en que aborden procesos pedagógicos en sus entornos organizacionales y lleguen a actores dentro de su organización, puedan habilitar en ellos estrategias, recursos, ambientes, escenarios, metodologías que hagan que esa gente que recibe de ustedes ese proceso formativo desarrolle aprendizaje autónomo. Y la otra es que ustedes mismos en este curso empiecen a identificar sus propias características como hábitos de estudio, procesos de pensamiento, elementos actitudinales, elementos motivacionales, que les permitan a ustedes mismos hacer una autoevaluación, una reflexión crítica y propositiva de qué está sucediendo con su forma de aprender. Entonces, miren que esas dos intenciones son supremamente importantes. ¿Hasta allí estoy siendo claro, por favor? Correcto, profe. Sí, profe, Muy bien. gracias. Ok. En una primera fase ustedes desarrollaron un diagnóstico aplicando dos test. Uno, ¿cuáles son esas habilidades de pensamiento que yo tengo y que yo aplico en mi proceso de aprendizaje? Hay algunos que decían en los diagnósticos y me parecía muy interesante. Yo soy muy bueno para tomar notas. A mí me gusta subrayar las ideas principales. Saco los ejes temáticos de las lecturas. Otros dirían, yo tengo dificultades en la organización, tengo dificultades en la planeación, se me dificulta interrelacionar las lecturas. Una dificultad que tengo es el tiempo. Entonces, todas esas reflexiones que ustedes hicieron en su autodiagnóstico les permite acercarse primero a sus habilidades de pensamiento, desde las habilidades de pensamiento básico, como son identificar, analizar, comparar, contrastar, hasta las habilidades de pensamiento superiores según la taxonomía de Bloom, aquellas que tienen que ver con ya la evaluación, la crítica, la proposición, el análisis, el juzgamiento, la inferencia, la creación. Hay que ver entonces en qué habilidades de pensamiento ustedes se están moviendo y desde ese ejercicio mirar cómo ustedes la aplican en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, yo cuando leo identifico ideas primarias, identifico ideas secundarias, identifico los elementos fundamentales que quiere expresar el autor, puedo analizar el pensamiento del autor a partir de lo que él expresa en su escrito, puedo comprender el sentido del texto y hacer un juzgamiento de los principales posicionamientos del autor o autores en este texto, puedo hacer un juzgamiento, una valoración que me permita decir estoy de acuerdo o en contra de los principales planteamientos de este texto. ¿Puedo criticar a partir de otros textos lo que está escrito en este texto? Entonces, en ese sentido, ustedes creo que hicieron un ejercicio muy vital, muy interesante. Ese ejercicio de autodiagnóstico fue valorado por su profesora de curso, en este caso, la profesora Jenny. Ella revisó y ella estará retroalimentando. Yo, como director de curso, reviso, apoyo y desarrollo dos elementos. Una, resolver las dudas, que también puedo acompañarles en ese proceso. También puedo acompañar a la profesora Jenny y también puedo desarrollar lo que estoy haciendo en este momento, que son las webconferencias y los IPAs. Bien. Luego viene una segunda fase, que es, bueno, yo ya identifiqué esos elementos que me permiten a mí determinar mis habilidades de pensamiento y conocer si yo tengo autorregulación, si desarrollo metacognición, si soy disciplinado, si aplico autoevaluación, si identifico mis habilidades de estudio, si identifico cómo aprendo a aprender, qué dificultades tengo en el aprendizaje. Y con base en eso salto a una segunda fase,
que es lo que estamos desarrollando ahora en este segundo foro. Este segundo foro tiene dos procesos. Primero, un trabajo independiente individual y luego un trabajo colaborativo. Entonces, miren de importante hacer ese ejercicio de identificar qué es lo que vamos a hacer. En el momento no estoy mostrando ninguna presentación. Tranquilos. Yo la presentación la voy a mostrar dentro de unos 5 minuticos. Primero quiero contextualizarla. El segundo, porque si no se pegan de la diapositiva y no de mi discurso. Entonces, una característica es el saber escuchar y desde la escucha activa llegar a interiorizar y de la interiorización llegar a la comprensión, de la comprensión a la crítica y de la crítica a la creación. Entonces, miren que hay una metodología necesaria para este proceso. Bien, en esta segunda fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos elementos, les decía, un trabajo independiente y un trabajo colaborativo. En el trabajo independiente, ustedes van necesariamente a identificar un problema que a ustedes les llame la atención en su entorno. El problema puede ser de índole económico, de índole social, de índole pedagógico, de índole financiero, de índole comunitario. Pueden escoger un problema ligado a su pregrado, ligado a su ambiente laboral, ligado a su comunidad o ligado a sus propias habilidades de aprendizaje. Pues pongamos que uno en una comunidad dijo, yo lo que pasa es que tengo un problema en el aprendizaje del inglés. Mis chinos no aprenden inglés. Están desmotivados, tienen dificultades en el vocabulario, no tengo recursos, el diseño curricular no me permite trabajar competencias. Bueno, listo, ese es un problema. Otros están diciendo, hay gente que está muy pegada del celular y entonces allí no me están atendiendo lo que yo estoy haciendo, no me están identificando lo que yo quiero proponer dentro de mi aula y entonces yo quiero usar el celular como herramienta pedagógica para que no distraiga, sino para que fortalezca el aprendizaje. Entonces miren que ese es otro problema. Alguien dice, no, en mi comunidad hay demasiados grupos que están generando violencia, hay pandillismo y desde allí se está generando la inseguridad. Ah, bueno, ese es un problema. Entonces, estimados participantes, lo primero que quiero decirles es que, por favor, identifiquen cuál es un problema comunitario, pedagógico, empresarial, disciplinario, que los toque a ustedes, que se sientan motivados frente a ese problema y lo formulen, lo planteen. Frente a ese problema, ¿ustedes qué van a hacer? A identificar causas, consecuencias, factores asociados a ese problema. ¿Ok? Entonces, aquí, en este momento, ya viene una primera ayuda. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, luego me informan si estamos abriendo. No la veo, profe. No la veo. Negativo, profe. Regálame un ratito, por favor. Profe, todavía no se ve la pantalla. Tranquilos. Ya voy para allá, no se preocupen. Bueno. Está un poquito lento el equipo, permítame un ratico.
Muy bien. Deben estar viendo una hoja en blanco, ¿cierto? Sí, profe, se ve la hoja de blanco. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, voy a indicarles una metodología que nos plantea aquí, muy bien. Carlos Méndez es uno de los mejores metodólogos de investigación que existe en Sudamérica. Y él dice, uno puede plantear síntomas, causas, pronóstico y anticipación al pronóstico. Entonces, desde allí ustedes pueden identificar el problema. Ok, yo le aumentaría aquí una columna. Profe, disculpe, ahora es que acaba de Llamaría abrir el documento. factores asociados. Bien. Entonces, miren, escojamos un problema cualquiera. Por ejemplo, existe bajo rendimiento académico. En la especialización en pedagogía para el desarrollo y aprendizaje autónomo. Se me ocurre a mí, listo. ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Una podría ser que de pronto no existe recursos que posibiliten dicho aprendizaje. Se observa de que los estudiantes no participan, que se baja el internet, que tienen dificultades con los recursos. Bueno, eso evidencia que de pronto no generen aprendizajes significativos. La otra es que se evidencia que no hay una participación. Bueno, no hay participación. Otra evidencia de que de pronto existe un bajo rendimiento es que los productos entregados son de baja calidad. No tienen análisis, no tienen discusión, no tienen puntos de vista informados, no hay una revisión teórica. Otro síntoma es que es escaso el trabajo en equipo en la hora de generar el problema. Muy bien, mire. Ahí tengo unos síntomas. Voy a plantear unas causas. ¿Cuáles podrían ser las causas por las cuales existe un bajo rendimiento? Bueno, hay baja participación porque no se ha distinguido muy bien cuáles son los roles de trabajo y no hay una corresponsabilidad en esos roles. Ok. La segunda, los productos entregados son de baja calidad porque tienen deficiencia en procesos de lectura y tienen debilidades en los procesos de escritura. Eso hace de que los trabajos pues, no tengan la calidad que deban tener. ¿Ok? Otra causa puede ser de que en el momento de efectuar las condiciones de trabajo en equipo, no hay intereses comunes. ¿Ok? Y ha identificado síntomas y causas del bajo rendimiento de los estudiantes de primer semestre de la especialización. ¿Cuáles podrían ser los factores asociados? Podría ser el Internet. Otro factor asociado puede ser la condición económica. La gente tiene que estar trabajando, tiene que estar cumpliendo con sus deudas, con sus compromisos, y eso de alguna manera dificulta el cumplimiento del curso. El tiempo. ¿Ok? Otro puede ser que el ambiente de aula que genera el tutor no es significativo. Mire, ya he identificado aquí en este caso unos síntomas, unas causas, unos factores asociados que me pueden estar generando un bajo rendimiento académico en estudiantes de especialización. Voy a plantear un pronóstico. ¿Qué creen ustedes, señores participantes, que va a pasar si se siguen manteniendo esos síntomas, se siguen manteniendo esas causas y se siguen manteniendo esos factores asociados? Deserción. ¿Qué dicen ustedes? Deserción. Pérdida.
Pérdida Muy de bien. curso. Muy bien. ¿Va a haber una alta mortalidad? ¿Sí? ¿Cómo serán los aprendizajes que derivan de ese curso? Para los Poco que aprendizaje. pierdan, Nivel bajo. Bajos, Nivel bajo. poco eficientes, poco Muy efectivos, bien, poco poco competentes. eficientes. No van a ser significativos. Exacto. Listo. No Muy van a bien. ser a largo plazo. Muy bien, perfecto. Miren, ¿qué tendríamos que hacer entonces para que no se dé este pronóstico, para que podamos enfrentar los factores asociados, para que podamos eliminar esas causas y destruir esos síntomas? ¿Qué se les sugiere a ustedes que podrían proponer como eficiente, óptimo, lógico para poder cumplir con eso? una mesa de escucha, bueno, el nombre no lo sé, pero yo sugiero una sala para escuchar los problemas, sobre todo escuchar los problemas, porque cada uno debe tener alguno, una causa, algunas diferentes, otras similares, pero hay que escucharlos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, se escuchaba bajito, compañero. Bueno, muy bien. ¿Qué Miren, nombre tiene esa última bien por lo columna? que acaba de dar el compañero la idea. Yo crearía unas salas que me permita a mí un trabajo colaborativo que potencie desde ahí las fortalezas que tengan algunos compañeros, la guía del tutor, la guía del director, y desde ahí podamos decir cómo fortalecemos los procesos de lectura-escritura, fortalecer la participación, mejorar el trabajo en equipo y desde ahí favorecer el aprendizaje. ¿Qué dicen? ¿Será viable? Pienso que también se puede planear un cronograma para poder, porque si de pronto, bueno, aunque ahí no están dentro de las causas lo que viene siendo el tiempo, ni dentro de los factores asociados viene siendo el tiempo, pero sí se puede realizar un cronograma y dentro de ese cronograma se puede hacer también esa actividad que están sugiriendo. Ya, muy bien. Perfecto. Y, profe, y dentro de ese Sí, señor. cronograma que dice la compañera, se puede trabajar el PILEO, el Plan Institucional de Lectura y Escritura, De lectura, pero escritura y oralidad. Sí, señor. correcto, Muy como bien, dice ahí perfecto. en las Mire, causas, se identifica que intereses comunes. Entonces, quizás las lecturas que les proponemos a los muchachos no son de su interés por su edad, porque están en la era de la tecnología, o porque no son significativos, como dicen los factores, porque no tienen relación con lo que ellos viven en la vida cotidiana. Quizás un pileo enfocado a sus intereses, donde ellos puedan escoger sus propias obras, proponerlas, discutirlas y proponer una metodología de trabajo puede ser motivante para ellos. Es una propuesta. muy bien. Perfecto. Muchas gracias por la participación. Ok. O Bueno, supongamos que aquí contextualizarla. digamos que Una palabra, trabajamos el perdone, pileo. profe, que lo interrumpa. La palabra sería contextualizar el quehacer. Bueno. Ok. Miren, señores. Acabo de hacer un posible recorrido de lo que tendrían que hacer ustedes como propuesta para plantear un problema. En la primera fase del foro, que es el trabajo independiente. Esto es lo que tendrían que hacer cada uno de ustedes. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que ustedes digan, bueno, ¿cuál va a ser el contexto en el que me voy a mover? Ah, el contexto va a ser mi empresa, va a ser mi barrio, va a ser mi vereda, va a ser mi colegio, va a ser la sede de mi institución, va a ser un curso, va a ser un grupo de estudiantes. Lo primero que tienen que plantear es cuál es el contexto. Pues mi contexto está, lo describen rápidamente en un párrafo. Y luego sí describen el sujeto con el que van a intervenir. Ah, bueno, yo voy a trabajar en la institución educativa tal, que se encuentra ubicada en tal parte y que tiene tales condiciones socioeconómicas y culturales. Ya.
socioeconómicas y culturales. Ya. Luego definen con qué grupo van a trabajar. Vamos a trabajar con estudiantes de grado séptimo, o con estudiantes de primer semestre de especialización, o con estudiantes de segundo semestre de maestría. Profe, Listo. disculpe, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está haciendo feedback y lo que estamos tratando de grabar también no nos escucha muy claro a veces. Estamos tratando de grabar también, no nos escucha muy claro a veces. Estamos tratando de grabar también, no nos escucha muy claro a veces. Ya, voy a ver que, por favor, le solicitaría entonces a los que están participando que silencien sus micrófonos. Creo que me parece, no sé si de pronto son ideas mías, que de pronto quizá usted tiene dos dispositivos conectados, porque pareciera que fuera de su equipo, no sé. Bueno, permítame entonces revisar. Sí, creo que tiene conectado computador y teléfono. Allí, por favor, ¿me escuchan mejor? Sí, profe, sí se escucha, pero la imagen no corresponde a lo que estaba mostrando. Ya, voy a volver a presentar la pantalla, disculpe. Bueno, ahí ya, por favor, están ustedes mirando la pantalla. No se ve, profe. Ya, allí la deben estar mirando. ¿Me confirman, por favor, si la ven? Sí se observa, Sí, profe, señor. sí se observa. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el contexto. Ahora, por favor, definamos el Disculpe, sujeto. profe, disculpe, profe, pero no encuentro, no veo dónde. ¿Perdón? No veo lo que está. ¿Los demás sí están No sé viendo si- la pantalla, por favor? Sí, señor, Yo sí sí se la veo. observa. Sí, señor.
Y profe, sí se ve, de pronto el compañero Claro que que tiene sí, problemas. Se ve Bueno, clarito. listo. Vamos a Ahorita acelerar, está- compañeros. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es contexto, luego el sujeto con el que voy a intervenir. Y describimos rápidamente a ese sujeto. Son estudiantes de grado tal, son estudiantes de maestría, son mis aliados estratégicos del área de marketing de la empresa tal, o son niños de inclusión y discapacidad de tal comuna. Bueno, ustedes definen con qué sujeto van a intervenir. Y luego sí plantean el problema. Y para plantear el problema pueden seguir este cuadro. O si no, ustedes inventen otro gráfico. Pero deben tener los síntomas, las causas, los factores asociados. Si quieren, ubican pronóstico y anticipación al pronóstico. Si no, después de factores asociados, ustedes pueden bajar y escribir en forma de pregunta un problema. ¿Por qué se está generando el bajo rendimiento en tal parte? ¿Cuáles serían los factores asociados a los procesos de violencia en el descanso? ¿Por qué no existe motivación hacia el aprendizaje de lectura y escritura en tal grado? Entonces, ese es como el ejercicio. Hasta allí llegaría la primera parte de lo que tienen que hacer como trabajo independiente. Una segunda parte del trabajo independiente, es decir, ya es un proceso de metacognición. Mire, aquí se diferencia ya de los otros cursos. En los otros cursos también pueden estar pidiendo el planteamiento de un problema, pero este curso se llama aprendizaje autónomo. Entonces aquí lo que tiene que hacer usted es, una vez identificado los síntomas, causas, factores asociados y formulado el problema, usted tiene que decir, bueno, ¿yo qué habilidades de pensamiento apliqué para identificar los síntomas? Tal vez hice análisis, hice comparación, hice observación, hice identificación. ¿Cuáles fueron esas habilidades de pensamiento que yo usé para poder decir los síntomas del problema que estoy mostrando? Y lo mismo debo decir para las causas, para los factores asociados. Mire que entra un proceso de reflexión de cómo pienso lo que pienso y cómo pienso lo que escribo. ¿Qué es lo que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo? ¿Desde qué habilidades de pensamiento lo estoy haciendo? Esa es la diferencia con las otras materias, que acá usted ya reflexiona sobre cómo usted piensa cuando enuncia algo. ¿Qué habilidades de pensamiento usa o tiene como habilidades para redactar, escribir o plantear una situación? Miren de interesante. Luego, una vez que formulen el problema, ustedes van al problema y hacen los procesos de autorregulación. Y dicen, ¿qué conozco del problema? Bueno, estoy hablando de bajo rendimiento académico. Yo sé qué es eso de bajo rendimiento académico. ¿Qué implica hablar de bajo rendimiento académico? ¿Será que tengo que ir a fuentes bibliográficas e investigaciones que me den claridad cuando yo me meto a hablar de bajo rendimiento académico? O si estoy hablando de violencia intrafamiliar, ¿qué sé de ese problema? ¿Qué conozco? ¿Qué desconozco? ¿Qué fuentes tengo? ¿Qué experiencias tengo frente a eso? Entonces, mire que ahí entra otro ejercicio importante de aprendizaje autónomo, que es ese proceso de metacognición y autorregulación. En metacognición, ¿qué habilidades de pensamiento utilizo? La otra, ¿qué conozco o desconozco del problema? ¿Qué necesito saber sobre el problema? ¿Qué debo aumentar en mi comprensión del problema a partir de las lecturas de fuentes informadas para poder entender de mejor manera el problema? Y allí hago una autorregulación y digo, cuando escribo un problema, ¿lo hago con conocimiento de causa? Cuando redacto el problema, ¿tengo comprensión de lo que estoy diciendo como problema? Cuando enuncio el problema en la forma en que quede enunciada, ¿tengo el conocimiento? ¿Qué les parece hasta ahí esa primera parte? Voy a dejar de compartir. Los escucho, por favor.
Bueno, la verdad es que es súper interesante como usted nos los plantea. Yo había leído la rúbrica y había tratado de entender y había hecho un ejercicio que hasta alcancé a subir en la plataforma, pero ahora lo estoy viendo desde otro punto de vista y bueno, me aclara dudas, ¿no? Ya lo estoy comprendiendo diferente. Muy bien. Por eso es que la materia se llama aprendizaje autónomo. Muy bien. ¿Alguien más que quiera referir? Profesor, Sí, señor. bueno, de todas maneras, bueno, ya no está compartiendo la pantalla, pero me parece casi, o sea, me parece muy bueno y hasta se parece como cuando emiten un concepto médico que le dan a uno, o sea, lo que usted está diciendo, el diagnóstico, o sea, ciertos componentes que usted colocó ahí, diagnóstico, las causas, posibles efectos, es casi lo que ve uno cuando lo atienden de pronto por alguna patología o por algún problema médico, algo así como un paralelo, nada más. Muy bien. Miren que es como reconocer su propia enfermedad, saber qué la generó, qué me hace sentir, qué me hace pensar. Pues eso me parece supremamente interesante la comparación que acaba de decir el compañero. Entonces miren que nos divorciamos de alguna manera de lo que otros cursos nos ponen a hacer, porque ya entramos a nuestro propio proceso de pensamiento. ¿A qué es lo que estamos generando como producto? ¿Cómo lo estamos generando? ¿Qué recursos utilizamos? ¿Y qué tanto sabemos y necesitamos saber y saber hacer de eso que yo anuncio como problema? Hasta ahí lo que tendrían que hacer como trabajo independiente. ¿Y cómo van a expresar eso? A través de un mapa mental, a través de una infografía, a través de un organizador gráfico, de lo que ustedes consideren necesario. Pues, ¿qué va a aparecer? Contexto, sujeto, factores, causas, síntomas, planteamiento del problema. Y luego sí, habilidades de pensamiento que usé, procesos de autorregulación, qué sé, qué no sé, qué necesito saber, cómo comprendo el problema. Eso lo pueden hacer en un gráfico, muy creativo. Y eso da cuenta ya del trabajo independiente. Hasta ahí, ¿está siendo claro lo que estoy orientando, por favor? Perfectamente. Muy bien. Vamos ahora sí al trabajo grupal. El trabajo grupal es lo mismo, pero en grupo. ¿Qué tienen que hacer, estimados participantes? Van a reunirse a través de un enlace, bien sea Google Meet, bien sea Zoom, Skype, lo que ustedes consideren. Y van a coger de los problemas del equipo, son 5 participantes, escogen uno. Y dicen, bueno, ¿cuál para este grupo, perdón, es el problema que más nos llama la atención? El que está mejor descrito, el que enuncia elementos importantes, factores asociados, que nos puede estar interesando a la mayoría. Y con eso, ustedes escogen el problema. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Señor. Una vez que escojan el problema, ustedes entonces empiezan, como digo acá yo, echarle muela. ¿Qué es echarle muela al problema? Empezar a revisar si en el contexto... El análisis o la síntesis que debo hacer Exacto. yo es una recopilación de nuestra lectura autorregulada con una comparación a la problemática que tuvimos, que trabajamos en la fase 1. O sea, por ejemplo, en ese mismo curso de Pedagogía y Desarrollo Humano, el primer trabajo que tú hiciste, ¿cómo se tituló? ¿Qué problemática era? Si quieres, mira el ejemplo de cómo lo enviaron las compañeras, que ellas enviaron el título y Rosalba, tienes el para que me micrófono lo puedas abierto. enviar porque se necesita el título. Bueno,
Pónganme atención. Si quieren, pueden tomar otro problema de la materia que ya esté trabajado. No tengo ningún inconveniente. Pero mire que acá la diferencia va a ser que el problema que ustedes plantean tiene unos síntomas, unas causas y unos factores asociados. No sé si ese problema enunciado en otras materias tenga ese recorrido. Y la otra es que usted tiene que reflexionar qué habilidades de pensamiento usé para los síntomas, usé para las causas y usé para los factores y la enunciación del problema. Ahí es que nos alejamos de las otras materias, porque ya entramos a reflexionar sobre mi aprendizaje y mi comprensión de una situación. Y eso es lo que queremos que muestren en la infografía o en el organizador gráfico que ustedes quieran. Hasta ahí creo que vamos siendo claros. Lo segundo, identifiquen el problema y sobre ese problema identificado empiecen a revisarlo en grupo y pueden decir, oiga compañera, aquí en el contexto podemos ampliar un poquito. Aquí en el sujeto de estudio tal vez sea necesario hablar un poco más de otros elementos. Mire que el problema que usted plantea puede ser redactado de mejor manera. Mire que las causas de pronto no nombran un elemento esencial que puede incidir en el problema. Mire que en los síntomas y las consecuencias usted no está diciendo un síntoma que es importantísimo y está descuidando estos factores. Se trata de en equipo mejorar lo que se está escogiendo como trabajo para ser presentado como grupo. Una vez que hagan ese ejercicio de mejorarlo, nuevamente regresan y dicen, en equipo, ¿qué habilidades de pensamiento usamos para mejorar esto? Y luego sí, hagan su proceso de metacognición. ¿Qué aprendimos del problema? ¿Qué necesitamos aprender más aún del problema en equipo? ¿Comprendemos o no el problema o necesitamos ampliarlo? ¿Y qué debemos mejorar? Una vez que hayan hecho eso, en grupo saltan al segundo elemento, que es generar una posible estrategia de solución. Entonces dicen, bueno, para enfrentar este problema vamos a hacer esto. Y para lograr eso vamos a plantear estos objetivos. Objetivo 1, 2, máximo 3 objetivos. Bueno, y una vez que ustedes ya hayan planteado los objetivos y hayan planteado la solución, ustedes entonces hacen el ejercicio de regulación. Dicen, ¿estos objetivos son alcanzables? ¿No son alcanzables? ¿Tenemos los recursos? ¿Tenemos las capacidades para resolverlos? Esas preguntas deben ir también en el organizador gráfico y deben presentar un organizador gráfico de lo que ustedes hicieron en equipo, el mejoramiento de las habilidades de pensamiento que usaron y de los procesos de metacognición y autorregulación. Mire que es lo mismo, pero de manera grupal. Y eso es lo que deben presentar como trabajo final. En el trabajo independiente un elemento y en el trabajo grupal otro. Hasta ahí, por favor. ¿Dudas, inquietudes? Señores. Profe, una preguntita. No sé si usted alcanzó a escuchar cuando estábamos dialogando con unos compañeros que de pronto en el curso donde yo estoy o en el grupo, quizás le está pasando a otros que solamente se encuentra una sola persona. ¿Hay algún inconveniente en presentar el trabajo de esa manera, teniendo en cuenta que de pronto hay compañeros que se han retirado, otros están incapacitados, etcétera, etcétera? No, verá. ¿Ahí qué tienen que hacer ustedes? Por mensajería interna en el curso, deben remitir a la profesora Jenny o a mí. Mi correo es alvaro.belalcázar@unad.edu.co. alvaro.belalcázar
Álvaro, B Y pequeña, punto, punto Belalcázar, con B larga y Z, Belalcázar, Profe, ¿lo puedes copiar ahí en el Word y compartir, por favor? ya, con mucho gusto. mejor. O en el chat, profe. Sí, Profe, tranquila, ese lo estoy correo, copiando acá y ya correo se los suyo comparto al chat. no aparece, ¿cómo es que se llama? En la página, ¿cómo se llama? En la página, sí, en la materia En como la tal, creo que plataforma. aparece. En la plataforma, sí, gracias, compañera. Aparece, creo que el correo suyo, o sea, aparece para uno escribirle, mandarle un mensaje por correo, Sus tanto a datos de usted como a la contacto. tutora. Exactamente, en datos de contacto, gracias. Creo que ahí todos pueden acceder a la información del correo. Bueno, ¿estamos viendo la pantalla, por favor? No, No, señor. profe. ¿Listo? Regáleme un ratico. Ok, ahí ya pueden mirar ustedes el correo. ¿Listos? Sí, gracias, profe. Muy bien. Por favor, a ese correo me pueden enviar las problemáticas que tienen. Miren que si la rúbrica tiene que vamos a hacer un trabajo colaborativo y solamente estamos uno solo en el grupo, por X o Y factores, es muy importante que por favor nos escriban por mensajería interna su situación y bien sea yo o la profe Jenny, lo reubicamos en los grupos que sea necesario reubicarlos para que hagan el trabajo colaborativo. Profe, una pregunta o una inquietud. Señor. Es que en otra web conference de otro curso nos habían recomendado que hiciéramos uso del foro colaborativo de la actividad, que ahí uno manifiesta porque ustedes tienen acceso al, bueno, en este caso la tutora, que es la que está pendiente de cada grupo. Ya revisa Sí, no hay quiénes son ningún los que problema. están. Lo pueden hacer dentro del foro, aunque mire, el foro más que todo es de tipo pedagógico. Es como para discusión académica. Entonces lo pueden hacer en un foro, en una parte que se llama foro de noticias del curso. Ahí aparecen las webconferencias y ahí pueden también escribir. Esa es una. Dos, O sea, hay varios a través mecanismos. del Skype del docente. Ok. El otro es a través del Skype del profesor. De la profesora. Hay varias maneras de manifestar la situación. Sí, ahí está mi Skype. De pronto, si ustedes necesitan, me encuentran así para el Skype. O si no, por mensajería interna. Allí ustedes pueden enviar también y nosotros les damos respuesta. Muy bien. Perfecto. Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. Profe, con respecto a las habilidades de pensamiento que uno busca analizar pues en el problema que uno describe, la idea es como encontrar cuáles son las deficiencias o cuáles son las falencias que tienen, bueno, dependiendo del contexto de la situación, porque pues podría ser un problema de tipo pedagógico, un problema de tipo social, un problema de tipo comunitario, qué sé yo, y ver o plantear una posibilidad alternativa. O sea, lo digo porque he estado escuchando intermitentemente porque estoy en clase, y luego hay que buscar como bueno, entiendo que hay que escoger entre todos uno de esa problemática, pero hablo de lo que tenemos que subir individualmente. También hay que plantear una posibilidad de solución o alternativa desde el punto de vista de las habilidades de pensamiento autónomo para ayudar a encontrarle una salida a esa problemática. ¿Ese sería más o menos el ejercicio o me falta alguna parte? Bueno, miren, yo aquí tengo la guía, ¿no? Vamos a revisar. Dice, primero tienen que revisar, tienen que hacer lectura. En la parte de la guía lo primero que le dicen es que tienen que hacer lectura autorregulada. Entonces, cuando ustedes van a las lecturas, que son bastantes,
hay unas que hablan de aprendizaje autónomo, hay otras que hablan de habilidades de pensamiento, hay otras que hablan de las TICs para desarrollar el aprendizaje autónomo, hay otras que hablan de las competencias del aprendizaje autónomo, hay otras que hablan de metacognición y autorregulación como factores del aprendizaje autónomo. Listo, entonces ustedes leen eso. ¿Por qué? Porque lo peor que uno puede hacer es acercarse a un trabajo sin tener puntos de vista informados. Una clave de un éxito académico es tener en mi cabeza la comprensión de varias teorías, de varios conceptos que me permitan a mí estar seguro de lo que yo voy a expresar. Entonces, primero lectura autorregulada. Luego, con base en todo ese bagaje de conocimientos, uno dice, bueno, ya sé que estamos hablando de aprendizaje autónomo y quiero plantear una problemática. Entonces, ustedes van a identificar un problema y frente a eso van a generar un mapa de ideas. Entonces, dice, piensen el problema en su trabajo profesional, lo que les decía, académico, disciplinar, comunitario. Luego, mire lo que dice, verifique los aspectos, agravantes, atenuantes, contexto. Lo que les decía, escojan el contexto, el sujeto, las causas, las consecuencias y el problema. Luego dice, reflexiona acerca del problema identificado. Ustedes recuerden que tienen allí un anexo 1, un anexo 2. En el anexo 1 le dice qué preguntas hay que hacerse para la autorregulación, para la metacognición y para las habilidades de pensamiento. Es lo que yo les decía. ¿Qué habilidades de pensamiento utilicé para las causas, las consecuencias, los factores asociados? ¿Qué conozco del problema, qué no conozco? Y frente a eso, yo hago mis procesos de autorregulación. Listo. Eso lo represento en un mapa de ideas y lo publico en el foro. Dice, publique su mapa de ideas en el foro. Listo. Luego vamos a la actividad 3. Diagrama de una ruta orientada a dar solución a un problema. Este es, cogen el grupo, en el grupo se reúnan, identifican el problema que más les llama la atención de los trabajos individuales, el que usted considere más representativo, mira aquí está. Mire la coherencia de lo que se plantea como problema y como objetivos, mejórenlo, y una vez que lo mejoren, ustedes ahí hay un OBI que les da una ruta que se identifique el problema, causa, reflexión. No hay ningún problema. Hagan ustedes si quieren esa ruta, o si no, simplemente se quedan con síntomas, causas, problema y objetivos. Y frente a eso dicen ustedes qué habilidades de pensamiento aplicaron y qué procesos de autorregulación y metacognición aplicaron. Construyen sus conclusiones y estaría ya el trabajo grupal. De todas maneras, estimados estudiantes, yo no sé si la profesora Jenny Paola les compartió un material que yo elaboré que también les orienta sobre cómo hacer esta guía. Entonces, miren, ya hemos hecho una explicación general y aquí estoy retomando nuevamente la gua. Sí, creo que está en el foro, profe. En el foro creo que hay una guía, una infografía, algo de cómo hacer la actividad. Muy bien, perfecto. Un documento de apoyo nos compartió la tutora. Exacto, ese documento de apoyo es creación mía. Ese documento de apoyo dice que es, incluso ahí les habla a ustedes qué se entiende por atenuantes, qué se entiende por agravantes, qué podemos entender como síntomas, causas. Luego les doy una teoría de cuáles son las habilidades de pensamiento, para qué sirven, las fases 1 y 2, 3, 4 que pueden aplicar. Y más abajito les dice el documento también qué es eso de metacognición y autorregulación. Entonces ese documento de apoyo que elaboré les proporciona a ustedes todavía más claridad unida a esta webconferencia. ¿Dónde está ese documento? Porque yo no lo encuentro. Listo. Entonces, miren, tienen la webconferencia, la orientación que se está dando con esta grabación y el documento de guía de apoyo. Pero como les el documento está en el foro. En el foro creo que está, ¿cierto, compañero? Sí, señor, el documento. Publicado. Está en Sky, en el grupo de Sky. Bueno, listo. La tutora lo compartió por medio del correo electrónico, profe, del correo institucional. Bueno, no hay ningún problema. Si ustedes gustan, pues entonces allí ya lo pueden buscar. En el foro no está. No, ya explicaron que lo mandó por correo y por el grupo de Skype, algo así. Miren, yo aquí Pero lo creo tengo, que uno lo voy a puede descargar. solicitar, uno se lo puede solicitar también.
Tranquilos, yo ahorita lo estoy descargando para que ustedes lo miren. Profe, qué pena con esta preguntita que puede parecer un poco extraña. Quisiera saber si simultáneamente hay otra asignatura que esté transmitiendo. Lo digo porque si, por ejemplo, están transmitiendo otra asignatura, nos estamos perdiendo desinformación. Si es así, sería bueno que de pronto cada asignatura se pusieran como de acuerdo para presentar una hora y otra hora de tal manera que uno se beneficie de todas. No sé si estoy equivocado o qué, profe. No te acabo de entender. A ver, perdóname, por favor, ¿me enuncias de nuevo? Profe, me da la impresión, si estoy equivocado, por favor me corrigen, me da la impresión de que al mismo tiempo, en el mismo horario, hay otra videoconferencia de otra asignatura, de otro curso. Entonces, si es así, me preocupa porque nos estaremos perdiendo de esa conferencia. No sé si es que estoy equivocado. Bueno, yo les Compañero, la manifiesto. conferencia que pasó fue a las 6 de la tarde. Sí, gran compañeros. Lo que hemos procurado nosotros es que no haya cruce. Correcto. Si hay un bien, cruce, profe. debe ser máximo de 10-15 minutos, si acaso. Por eso yo lo puse a las 7:15 y estoy iniciando casi a las 7:30, pues por la situación que les comenté. 7:45. Es que la anterior fue a las 6, la con ecología, profe, fue a las 6 de la tarde. Porque como Y finalizó a las 7:15. ¿Es posible ubicar ese documento de todas en maneras, el foro para que todos tengamos acceso la al solicitud que documento? ustedes me hacen la voy a tener en cuenta. Voy a transmitírsela a la directora de la especialización para que revisemos en la agenda de webconferencias y de CIPAS que no haya cruce. ¿Les parece? Listo, profesor. Profe, aquí sugieren que pongan en el foro el documento, si es posible. Que publiquen el documento en el foro. Bien, perfecto. Por favor. Profe, y el ejercicio Póngame que usted atención, hizo por también favor. el documento Ya vamos a ir Word, sería terminando. bueno también colgarlo en el foro. Este es el documento de apoyo que yo creé. Ahí les muestro qué es lo que se busca en este foro en el resultado de aprendizaje. Los criterios que va a tener. Estamos viendo el documento, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Y aquí están los productos a trabajarse, mire. Trabajo independiente. Realice las lecturas. En actividad 2, identifique un problema, las mapas de ideas y los factores asociados. Aquí dice, plantee un problema, determine los aspectos asociados así, agravantes, atenuantes, causas, consecuencias. Ahí le explico. Y luego sí, le digo qué habilidades de pensamiento y le doy el concepto de los tipos de pensamiento, las habilidades de pensamiento que usted puede haber usado. Y luego sí, reflexione diciendo qué identificó como problema y qué sabe acerca del problema. Qué conoce y no del problema, qué debe indagar frente al problema y al contexto. Mire, está todo dado para la autorregulación. Luego, después de eso, realice un mapa de ideas y publíquelo en el foro. En la actividad colaborativa, elija el problema, revise los objetivos, escuche el lobby le va a dar esta ruta, la puede aplicar, si no, no. Con que tenga síntomas, causas, pronóstico, problema, atenuantes, agravantes, objetivos, está bien. Y luego debe tener qué habilidades de pensamiento utilizó y los procesos de metacognición. Y luego construye sus conclusiones. Ahí está todo mascadito. Ahí les doy incluso, miren, mi WhatsApp. Ahí me pueden escribir a ese número de WhatsApp, me pueden llamar a este número celular. Ahí está mi Skype o mensajería por el foro interno. Entonces, creo que hay suficiente ilustración sobre este foro, ¿verdad? Sí, una pregunta. ¿Esas conclusiones también van en ese mapa de ideas? Muy bien. Sí, señora. Sí. Si quiere, lo puede incluir en el mapa de ideas y si no, elabora un documento aparte. Pero yo sugeriría que elaboren un mapa de ideas que tenga todo, que tenga contexto, sujetos, síntomas, causas, atenuantes, agravantes, factores asociados, formulación del problema, objetivos de intervención, procesos de metacognición y autorregulación y las conclusiones. Pueden apoyarse en varias infografías, por ejemplo, Mindomo
Usted puede hacer mapas mentales a través de Mitoma, a través de CMap Tools o a través de Canva. Entonces, hay muchas herramientas tecnológicas que le posibilitan a usted hacer este ejercicio. Si no lo quiere hacer a través del computador, usted es muy hábil y lo quiere dibujar, lo quiere hacer a mano, hágalo. Y luego si lo escanea y lo sube. No hay Eso le iba a problema. preguntar, profesor, porque de pronto a mí me queda más práctico y me demoraría menos, tengo este falta de tiempo. No es que no sea capaz de hacerlo en un CMap Tool y eso, pero creo que me es más complejo. Y yo pensaba que para esta primera parte, o sea, para la parte del trabajo individual que uno va a subir al foro para someterlo a consideración de los compañeros, tutores y demás, yo diría, uno puede tomar una captura de pantalla o escanear un mapa que uno haya hecho, porque yo soy muy bueno para hacer mapas conceptuales en el tablero, o sea, ¿cierto? En una pizarra acrílico y bien organizadito, bien bonito, uno lo monta y ya después cuando sí vayamos a entregar el documento final, ahí sí el mapa que se escoja o el producto final, ahí sí ya se trabaja con herramientas digitales, ya que quede ya bien presentado en formato digital, ¿cierto, profesor? Mira, yo ahí les doy libertad. Hay algunos que son muy hábiles para usar las herramientas tecnológicas y dicen, no, la herramienta me posibilita de una vez tener el diagrama, el color, pintura, gráfico, puede meter imágenes, puede meter tipos de letra, es más creativo, puede organizarlo de mejor manera. No necesariamente debe ser un mapa mental, puede estar 2 mapas mentales asociados. Bueno, ya cada quien escoge desde su habilidad de aprendizaje, desde su uso de recursos, desde su capacidad cognitiva y creativa, ¿qué puede hacer? Si no, no sería aprendizaje autónomo. Y hay otros que dicen, no, yo tengo habilidad en hacerlo a mano, yo puedo dibujar, puedo escribir, tengo la capacidad creativa para organizar y luego le tomo una fotografía, lo escaneo y lo subo. Tranquilos, tienen total libertad. Bien, hasta ahí, ¿qué les ha parecido? Genial. Por favor, así como decían los compañeros, pueden subir esta información que usted nos está mostrando al foro, por favor. Sí, de todas maneras, miren, este material yo lo voy a subir al correo. Al foro no, porque no quiero como meter mi discurso en el discurso de la profe. Si ella ya lo compartió en los foros, chévere. Si no, con mucho gusto yo se los mando por mensajería interna mañana. ¿Les parece? Profe, ¿y va a subir la grabación también? Sí, señor. Ahí vayamos a subir. En el foro de noticias va a aparecer el enlace de la grabación de acá. Y también se las voy a compartir por mensajería interna para que la puedan encontrar fácilmente. Profe, disculpe, bueno, mi nombre es Cisca Castillo. Ya yo hice un mapa, lo subí al foro. Hasta el momento no sé si algún compañero me ha hecho algún comentario o algo, pero evidenciando lo que usted pues nos propone o nos dice que debería llevar el mapa, yo siento que le faltaron algunos ítems. Entonces, mi pregunta es la siguiente: particularmente yo se lo puedo mandar a usted a su correo para que usted lo revise y me dé unas observaciones puntuales. Bueno, para retroalimentarlo ojo con esta o claridad. simplemente... Perdóname un ratico, ojo con esta claridad. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una tutora asignada frente al proceso del foro. Entonces, ¿qué les sugiero? Usted ya hizo un ejercicio ahorita de metacognición bien importante y de autorregulación cuando dice mi mapa mental o mi organizador gráfico adolece de, creo que tal vez con esta orientación que usted nos da, profe, debo enriquecer algunos aspectos, debo quitar otros, poner otros. Mira que ya hiciste un ejercicio de aprendizaje autónomo, ya te estás autorregulando y estás haciendo metacognición. Y ya aplicaste habilidades de pensamiento, identificaste que te falta algo, comparaste mi discurso con el tuyo y vas a hacer una capacidad creativa para generar algo nuevo. Mira, ya estás aplicando habilidades de pensamiento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Simple y sencillamente puedes colocar debajo de tu mapa, es decir, una vez revisada la web con el profesor Álvaro Belalcázar, me permito ampliar o mejorar o fortalecer elementos que todavía no han sido incluidos en el mapa anterior. Por favor, revisar esta nueva propuesta y la subes. Y ya la profesora Jenny te hará la retroalimentación. Profe, disculpe una preguntita. Ok, profe, muchas gracias.
¿Subirlo mucho gusto. completo o solamente el complemento que hizo en el ejemplo de la compañera? ¿Perdón? El complemento que hace la compañera, en el caso que usted pone, ¿subirlo completo el esquema o solamente lo que ella considera que le faltó al esquema anterior? Claro, cuando ella hace la revisión, cuando ella hace la revisión se va a dar cuenta que le faltan elementos. Entonces, muchas veces cuando uno presenta partes de la casa, pues no tiene la visión de la casa completa y no la puede juzgar si es bonita o fea. Ese es un error que de pronto cometemos nosotros los estudiantes cuando decimos, profe, le mando la primera parte de la primera lectura para que me haga la primera revisión. Es como cuando ustedes me muestran a mí de la mano solamente la uña. No puedo hacer un juzgamiento. Entonces, ese tipo de escritura, por ejemplo, no es tan adecuado en un estudiante de especialización. ¿Por qué? Porque está mostrando que no tiene una visión completa del proceso. Entonces, es mejor que hagan unas lecturas completas y presenten productos completos para ser revisados. Eso le permite al tutor o al asesor hacer una revisión completa en la panorámica del producto y desde ahí hacer retroalimentaciones más pertinentes. Bien, por un lado, yo quiero terminar ya esto con una pequeña conferencia que me demoro 15 minutos, que no tiene los módulos, que no tiene los materiales, pero que yo creo que es supremamente importante que ustedes la conozcan para que este curso realmente tenga el sentido de lo que debe tener. ¿Me regalan 15 minutos más y terminamos? Claro, claro que sí. Claro, profe. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Esta conferencia, esta microconferencia, mire que estamos rompiendo esquemas, porque muchas veces cuando uno va a una web conferencia lo que hacen es explicarle la guía, explicarle el sílabus y chao. No, la idea es que surjan dudas, que haya comentarios y que se enriquezca a través de una microconferencia estos elementos, mire. Entonces yo ahorita diseñé una pequeña microconferencia que se llama Relación entre habilidades de pensamiento y la autorregulación y metacognición como habilidades de aprendizaje autónomo. Ustedes sí están viendo, ¿cierto? La presentación en este momento. Claro, profe. Sí, señor. Entonces, miren, Sí, señor. ustedes tienen aquí la guía del curso. En una fase 1 tuvimos un autodiagnóstico. En la fase 2 diseñamos y diagramamos un problema y generamos una propuesta de solución. En la tercera fase es bien interesante porque ustedes dicen, bueno, yo tengo un problema, ya diagramé el problema, generé una estrategia de intervención. Oiga, ¿y eso que yo generé, cómo se relaciona con la innovación? ¿Será que yo estoy a partir del problema y todo lo que he aplicado generando procesos de innovación en mi propio aprendizaje o en la solución de un problema de mi entorno? ¿Qué tan creativo estoy siendo? ¿Estoy resignificando algo que ya existe o estoy proponiendo algo diferente? ¿Lo que yo estoy trabajando está generando conocimiento o al contrario, simplemente lo estoy replicando? E invito a través de mi problema y de mi propuesta a gestar nuevo conocimiento. Entonces ustedes van a vincular la fase 2 con la fase 3 en un proceso importantísimo que se llama gestión del conocimiento. Es decir, cómo lo que yo hago provoca el aprender hacia sí mismo, pero también el aprender hacia los otros y a gestar nuevos saberes, nuevos conocimientos, nuevas teorías, nuevos principios, nuevos procesos. ¿Qué tal que ustedes en una habilidad de solución del problema generen una nueva herramienta de trabajo? La berraquera. O generen una nueva forma de evaluación. O generen una herramienta de pedagogía didáctica. Por ejemplo, como el señor Tony Buzan, que creó los mapas mentales. Genial. Y finalmente, una vez que ustedes ya diagnosticaron, formularon un problema, generaron la solución, lo relacionaron con creatividad, innovación, conocimiento, gestión, al final ustedes elaboran un ensayo argumentativo y la próxima webconferencia les voy a explicar cómo se hace un ensayo a nivel de especialización. Una escritura realmente académica de especialización. Un ensayo que tenga tesis, que tenga argumentos, que tenga contraargumentos, que tenga puntos de vista informados, que tenga ejes temáticos y finalmente conclusiones. Entonces, creo que eso les va a servir para todas las demás materias. Entonces, ahí van a elaborar un ensayo argumentativo que den cuenta de qué aprendieron. Ese es todo el curso, miren. Ahora, cuando uno habla de aprendizaje autónomo, estudiantes,
uno tiene que hablar de dos cosas, de la parte racional, pero también de la parte actitudinal. El ser humano no solamente es cabeza, también es sentimiento, también es emoción. Por lo tanto, el autoaprendizaje tendrá que ver de la forma en cómo aprendemos a aprender, cómo nosotros procesamos información, cómo generamos conocimiento, cómo adquirimos conocimiento, y eso tiene que ver con el pensamiento, es decir, en nuestra cognición, en nuestra metacognición y en nuestra autorregulación. Pero un factor importante también es lo afectivo. Una persona que emocionalmente no esté bien, pues obviamente no va a tener las condiciones óptimas para un aprendizaje significativo. Una persona que esté deprimida, que esté frustrada, que esté siendo víctima de bullying, de matoneo, pues su parte emocional va a estar afectada. Por lo tanto, lo emocional, lo afectivo y lo actitudinal son factores esenciales para el aprendizaje autónomo. De esa manera, vinculando el pensamiento y lo afectivo, estaríamos trabajando entonces habilidades de pensamiento, actitudes y emociones para realmente tener un proceso formativo de calidad. Ok, todo proceso formativo tiene tres elementos: una enseñanza, un aprendizaje y una evaluación. Y en la enseñanza sí que nos toca a nosotros tocarnos, es decir, revisar cómo es mi discurso, cómo son mis recursos, cómo planeo yo mi clase, cómo yo genero ambientes de aula, cómo yo tengo en cuenta las condiciones de mis estudiantes, qué tiempos utilizo, y finalmente tengo claro cómo llegar a ellos y qué conocimientos y competencias lograr. Mire todo lo que le toca a una persona cuando piensa en enseñanza. En aprendizaje, ¿cómo están aprendiendo mis estudiantes? ¿Cómo son sus habilidades de aprendizaje? ¿Cómo son sus habilidades de pensamiento? ¿Cómo son sus habilidades de estudio? ¿Cómo están sus condiciones afectivas y emocionales? ¿Qué tipo de aprendizaje estoy llevando yo? ¿Una educación bancaria que deposita información o invito a preguntar, a cuestionar, a pensar? Y finalmente la evaluación. Una evaluación formativa que me permita tomar decisiones sobre mis prácticas pedagógicas, pero también sobre los tipos de aprendizaje de mis estudiantes. Entonces, me evalúo yo como docente en mi proceso, pero también evalúo lo que yo doy y lo que logran mis estudiantes en su propio proceso. Por eso debemos trabajar un enfoque de competencias. Es decir, llevar a nuestros estudiantes a que aprendan a aprender, con lo que aprendan a aprender, con esa teoría, con ese conocimiento, cómo lo aplican, el aprender a hacer, desarrollando habilidades, métodos, estrategias, fortaleciendo su ser, sus valores, sus actitudes, para que tengan una mejor convivencia. Ok, ¿cómo puede ser el pensamiento entonces? Ya la teoría nos dice, hay personas que piensan de manera deductiva, ¿ya? Entonces se toman varias proposiciones y con esas proposiciones generan algo general. Otros son inductivos. Entonces, con base en eso, cogen una idea particular, luego la generalizan. Otros son analíticos. Cogen las partes, las descomponen, ven cómo se relacionan sus elementos semejantes, sus elementos diferentes. Hay otros que son muy creativos, descomponen, organizan, plantean nuevas formas, crean nuevas cosas. No son tan restrictos en el proceso. Y el otro que es crítico, es decir, no traga entero, evalúa las ideas, evalúa la información, las juzga, asume una posición frente a eso, lo critica a la luz de otras teorías, de otras experiencias, para que su juicio crítico realmente sea válido. Y frente a eso puede estar transformando la realidad. Entonces, mire los tipos de pensamiento que pueden tener estos estudiantes, que nosotros mismos podemos tener y que debemos revisar cómo nosotros trabajamos. Piaget nos dice que un proceso realmente de pensamiento implica dos cosas: asimilación y acomodación. La asimilación es cuando cojo nuevos conocimientos y los incorporo a los que yo tenía. Y la acomodación, cuando esa nueva información la ajusto a nuevos esquemas dependiendo del contexto. Y cuando yo ajusto estos nuevos esquemas y respondo al contexto de manera apropiada, estoy generando aprendizaje significativo. Ya Gilbert Ryle nos dice, oiga, debemos pensar en el pensamiento y cómo enseñamos a pensar. Y entonces ahí salta al escenario educativo el enseñar las habilidades de pensamiento. Bueno, ¿y qué son esas habilidades de pensamiento? Son todos esos procesos mentales, son todas esas capacidades y disposiciones que tenemos como seres humanos para poder adquirir información, para poder hacer cosas y para poder demostrar que somos eficientes frente a algo. Es decir, que podemos
resolver problemas, que podemos tomar decisiones, organizar eventos, procesar información y generar mejor desarrollo. Las habilidades cognitivas, entonces, ¿cuáles pueden ser? Pueden ser aquellas que me permitan a mí identificar, memorizar, adquirir, retener, recuperar, comprender, interpretar, analizar, juzgar, inferir, valorar, crear, proponer. Entonces miren que hay unas capacidades de representación, y ya las puedo hacer a través de la lectura, de las imágenes, del habla, la escritura, unas capacidades de selección, qué es más importante, qué es menos importante, qué me llama la atención, qué no me llama, y las de autodirección, cómo autocontrolo las cosas, cómo me autorregulo, cómo yo a mí mismo me digo qué debo mejorar. Entonces esas habilidades de pensamiento nos van a permitir tener mejores aprendizajes, una mejor resolución de problema, unas mejores tomas de decisiones y unas mejores formas de transformar el entorno. ¿Qué les parece hasta ahí? Genial. Muy bien. Margarita Sánchez, me gustaría que ustedes la investiguen. Ella tiene 7 módulos para trabajar habilidades de pensamiento y todo con lúdica. Miren de chévere. Voy a hacerles un ejercicio pequeño. Yo les digo, señores, tomen 5 naranjas. Y les entrego 5 naranjas a ustedes. Y los tengo a todos en un solo curso. Luego les digo, por favor, cojan las 5 naranjas que les di y las colocan aquí en el centro de la clase, ahí en el piso. Todo el mundo ve, este man que... Luego les digo, ¿cuáles eran sus 5 naranjas? Algunos darán, otros no darán. Dirán, bueno, ¿y ahora? Pero les digo, voy a repetir este proceso. Cojan 5 naranjas. Y les voy a decir nuevamente que las vuelvan a colocar acá y que las identifiquen. Miren que ahí yo estoy haciendo un ejercicio importante. Muchos, en la segunda parte que van a empezar a ver, tamaño, forma, color, unos las pellizcarán, otros las marcarán para poderlas identificar. Miren que eso me lleva a mí a 2 habilidades de pensamiento. Observación e identificación. ¿Ya? Esta señora trabaja así, con lúdica, habilidades de pensamiento, que nos permitan comprender los procesos mentales, que nos permitan entender y extrapolar información, y finalmente aplicarla al entorno y ver qué tan eficientes fuimos. Margarita dice que hay habilidades metacognitivas, cómo planificamos las cosas, cómo las evaluamos, cómo las organizamos, cómo las monitorizamos y cómo las autoevaluamos. Hay habilidades de razonamiento, cómo hacemos procesos de inducción, deducción, analogía, razonamiento informal. Hay habilidades para solucionar problemas. Seleccionamos información. Miren lo que ustedes van a hacer. Habilidad de solución de problemas, es la que van a aplicar. Cogen un contexto, identifican el contexto, identifican el grupo, identifican el problema, lo analizan, lo desmenuzan, genera procesos de solución. Es una habilidad de solución de problemas. Las estrategias de aprendizaje, cómo ustedes aprenden, cómo organizan las ideas, cómo son sus técnicas de estudio, cómo son sus técnicas de repaso, cómo procesan información y cómo la aplican. Es muy importante pasar a 2 procesos ya de aprendizaje autónomo. La autorregulación. Es aquella que me permite a mí decir cómo yo aprendo. Y entonces con el tiempo yo debo lograr esa competencia de aprender a aprender. Y aquí juegan unos elementos muy importantes. Lo metacognitivo. Cómo yo identifico para qué soy bueno. ¿Qué habilidades de pensamiento tengo? Mis aspectos motivacionales, estoy motivado, estoy interesado, estoy desinteresado, soy conformista, soy exigente, soy autocrítico, y en mis conductas soy disciplinado, me autorregulo, y finalmente, cómo yo genero un aprendizaje significativo. Bien, en el aspecto de la autorregulación, es muy importante que usted diga planeo. Bueno, ¿yo qué metas establezco cuando yo estoy en un curso, cuando estoy en una relación de pareja, cuando estoy en un proyecto? ¿Qué actividades debo desarrollar para cumplir esas metas? ¿Las planeo? ¿Las monitoreo? ¿Cómo estoy realizando la tarea? ¿Las fases las estoy cumpliendo? ¿Las estrategias que utilizo son las adecuadas? Y finalmente, valoro. ¿Comprendo la eficiencia y eficacia de lo que estoy haciendo? ¿Esa actividad me está generando aprendizajes? ¿Estoy resolviendo problemas de manera significativa? Todo esto me va a permitir a mí, de manera metacognitiva, saber cómo yo aprendo a aprender, cómo como persona genero mi propio conocimiento, cuáles son mis potencialidades y mis limitaciones cognitivas, qué conocimiento tengo de las tareas,
¿Qué conocimiento de los objetivos? ¿Qué conocimiento de las estrategias? ¿Qué conocimiento de los tiempos? Para desde ahí determinar qué estrategias, recursos, tiempos son apropiados y cuáles no. Y finalmente, cómo yo puedo obtener resultados más efectivos. En este ejercicio, ¿qué le toca al docente? Ser una guía de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Implementar escenarios, recursos, actividades que inviten a pensar, a aprender, a investigar, a curiosear, a generar asombro, a desarrollar capacidades, a no quedarnos en la información, sino en la comprensión y aplicación de la información. Generar experiencias de interacción para lograr habilidades de pensamiento, aprendizaje significativo y metacognición. ¿Qué les pareció? Este material se los voy a compartir también por el correo. Profe, súper bueno. Sí. Bien. Entonces, escucho 3 comentarios más, daríamos por finalizado y les voy a invitar a la próxima webconferencia, por favor. Entonces, quedo atento a sus comentarios. Profe, yo quiero decir algo. Mi nombre es Yulbenis Landine. La verdad que hubiese sido de gran provecho haber escuchado todo eso en el primer ejercicio, porque la verdad es que, por ejemplo, para mí fue bastante complicado el primer ejercicio. Había muchas cosas que no se entendían y escucharlo ahora a usted hablar de todo eso, claro, lógicamente amplía mucho y siente uno que en realidad hay muchas cosas que me faltan por aprender. Muchas gracias, estuvo excelente su explicación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, lo que pasa es que, bueno, la verdad que estuvo muy buena la información, como dice la compañera. Si esa información se hubiera dado antes, las cosas hubieran sido muy diferentes, profe. Pero la verdad que me aclaró muchas dudas. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Profe, es una pregunta, o disculpen la intervención. Es que yo creo que estuve en esta, no sé si en esta misma y entré tarde, el sábado. ¿Usted tuvo esta conferencia el sábado en la noche con otro grupo? Sí, les comento. Lo que pasa es que, sí, ya le voy a explicar. Mire, resulta de que yo tengo como director de curso 8 grupos. Perdón, tengo 6 grupos. La profe Jenny tiene más de 20. Yo como director de curso debo responder por los 20 más los 6 en las webconferencias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me crearon el enlace, no me permitía recibir tanta gente. Y creo que incluso en este mismo también no han entrado todos. Espero que sí. Entonces me tocó armar 2 escenarios para poderle dar cabida a la gente y que no se quede sin esta información. Si ustedes gustan, también les puedo compartir la grabación de la otra. Ok, no, ya entendí. Lo que pasa es que fue una compañera que conocí en el chat, es de Nariño. No es de pronto de la zona mía, yo estoy en Santa Marta.